Es una alegría para mí nuevamente compartir con mis hermanos de Washington, allá en el Fuerte Clamor Final, con la hermana María, la hermana Lolita, con el pastor y todos los que participan de esta gran labor de llevar la palabra de Dios a través de esta iglesia en el aire. Agradezco al Señor también porque ya está todo listo para la campaña evangelística que vamos a realizar allá en Guatemala con la ayuda de Dios y que están comprados los pasajes también. Y justamente ayer recibimos otra bendición de otra invitación para ir a New Jersey para llevar la palabra también allá. Por lo cual le pido a todos que oren, por favor, para poder avanzar y hacer esta labor de predicación, porque como ustedes saben, el asunto de la pandemia nos ha limitado mucho y como nosotros no estamos vacunados, entonces es más difícil, pero ahora por el medio del PCR solamente, por el test, 48 horas antes que salga negativo ya se puede hacer algo. Así que les pido la oración por ello. Y el mensaje de hoy lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y versículo 1, que dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el apóstol, mencionando la importancia y la relación que existe entre el cuerpo y nuestra adoración a Dios, la cual se da con nuestra mente, con nuestra parte espiritual, porque estos dos aspectos están muy relacionados. Así que dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos, está hablando de lo corporal, de lo físico, y que lo une con lo espiritual, y que tiene que ver con el mensaje de hoy, con el mensaje del tercer ángel que aparece en Apocalipsis 14. Porque lo que vamos a ver hoy es el brazo derecho de este gran mensaje, es una parte, la salud, para poder restaurar físicamente al hombre del dolor, de la angustia y aclarar su mente para que tenga esa comunión con Dios y pueda lograr ese culto racional. Y en este mensaje del tercer ángel nos llama a preparar un pueblo para la segunda venida de Jesús. Estos dos mensajes unidos, el mensaje del tercer ángel y la reforma pro salud, insta a todo hijo de Dios a un verdadero cuidado físico, intelectual, moral y espiritual para una mayor capacidad de preparación de comulgar con nuestro Padre Celestial. También esta unión fuerte sirve para evangelizar a aquellos que aún no han aceptado al Señor como su Salvador personal. Así que es muy importante, tanto como el mensaje en sí directo de Apocalipsis 14 y el brazo derecho, que es el mensaje de la salud. En Consejos sobre Salud, en la página 260, el Espíritu de Profecía nos menciona lo siguiente. La obra de educar en los ramos médicos misioneros es un paso adelante de gran importancia en la tarea de despertar a hombres y mujeres a sus responsabilidades morales. Ahí presenta de que la labor médico-misionero es un paso, es una tarea que debemos ampliar, despertar el interés de los hombres y mujeres, que es una responsabilidad moral, dice ahí. Sigue diciendo la cita. Si los pastores hubieran realizado esta obra en sus diversas derivaciones, de acuerdo con la luz que Dios ha dado, se hubiera producido una reforma decidida en la manera de comer, de beber y de vestir. Pero algunos se han interpuesto directamente en el camino del progreso de la reforma pro salud. Han detenido a la gente en su avance por medio de sus observaciones indiferentes o condenatorias, o por medio de chistes y bromas. Ellos mismos y una cantidad de otras personas han estado sufriendo hasta la muerte, pero no todos han aprendido todavía
a tener sabiduría. Una gran cita que menciona que aunque tenemos este gran mensaje, hay dirigentes, hay pastores que no han realizado esta obra, que han sido indiferentes y que han hecho hasta chistes y bromas, evitando el progreso de esta reforma pro salud. Se han interpuesto directamente en la labor que Dios quiere realizar en los corazones. Así que aparte de la indiferencia común social, la oposición que encontramos entre los hermanos, además hay dirigentes que se interponen. Así que no es un camino fácil, no es un camino de rosas, estos mensajes que van unidos y que son parte necesaria para tener nuestro culto racional, ofrecerlo a Dios con toda la vitalidad de nuestro cuerpo, con nuestra mente ampliamente fortalecida en los aspectos del pensamiento cognitivo, para poder tener esa comunión perfecta con nuestro Dios. De ahí la necesidad de estudiar este cuerpo, esta fisiología como iglesia, como individuos. Y ella también lo menciona, que ya desde pequeños deberíamos nosotros aprender todos los aspectos del cuerpo. En la Review and Herald del 31 de octubre de 1871 dice así: es bueno que la fisiología sea introducida como una rama de la educación. Y ahí ella estaba mencionando lo importante que en nuestra educación debiera estar estos aspectos de conocer cada funcionamiento de nuestro organismo, que se debían estudiar los niños, los grandes, los adultos, y que este conocimiento debiera ser algo práctico en la vida de este pueblo final. Sigue diciendo: los padres deben enseñar a sus hijos con el ejemplo que la salud debe ser considerada como la bendición terrenal más importante. No pueden hacer esto mientras se les da mayor consecuencia al amor, al dinero y a la exhibición que a la salud de sus hijos. Entonces nos dirige, nos muestra la importancia de esta labor, y que lamentablemente en muchos hogares se le da más énfasis al amor al dinero que a la salud de los integrantes de la familia. Así que podemos nosotros estar en un camino que pareciera ser el correcto, pero a lo mejor no cuidamos este templo de Dios que el Señor nos ha dado para ser administradores. Y sabemos que vienen tiempos difíciles, que van a haber persecuciones, va a haber apostasía, ya está habiendo apostasía, y que los hermanos nos van a traicionar. Y esto es claro porque primero tienen que alejarse de los testimonios en cuanto a seguir una vida abnegada, una vida bien estructurada, que puedan tener buenos hábitos en la reforma pro salud. Y podría ser una persona ya candidata, una persona que rechaza estos aspectos, una persona candidata a la apostasía y que se transforme en la persecución de nuestros propios hermanos. Así más o menos lo señala en la Review and Herald del 20 de diciembre de 1898, que dice así: los que apostaten en el tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan ocultado y guiando a los lobos hacia su rastro. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familias y amigos. Esta cita que he leído es clave y es grave, porque eso no sucede de un día para otro, que traicionen a sus hermanos los mismos de la iglesia, sino que es una seguidilla, es un camino que antes se inició rechazando ciertas verdades, ciertas partes de la Biblia, y además rechazando esta reforma que nos lleva a un cambio de vida.
y estamos viviendo el mundo al revés, porque en la sociedad, en el mundo, se presenta la comida como algo bueno cuando es nociva en muchos aspectos para el cuerpo humano. Se vende en las esquinas, se compra en los supermercados y se publicita en la televisión, pensando la persona confiando que esos alimentos les van a hacer bien. Y hay pocas voces que se levantan para contrarrestar esta ola de error. Por ejemplo, en el periódico El Confidencial sale una declaración de una doctora que señala lo siguiente, que dice así: comemos veneno, el cáncer, la infertilidad y la diabetes son por la comida. Está mencionando ella uno de los pocos casos que de los médicos que mencionan la verdad. Está diciendo que todas esas enfermedades vienen por el comer principalmente. Claro, con tanto adelanto hoy en día, con tanto preservante, con tantas sustancias ajenas a lo natural, entonces el cuerpo es malobrado. Y porque este es un mundo al revés. Porque en vez de que la sociedad, los anuncios, la televisión, el gobierno pudiera dar una buena orientación, entonces permiten productos por el lobby que hacen las compañías alimenticias, permiten que ciertos alimentos que no son saludables puedan salir al mercado. Es el reino al revés. El que nos cuida en realidad nos oculta las cosas y engaña dañando la salud de las personas. Este mundo al revés es como donde nada el pájaro y vuela el pez. No corresponde, es algo torcido. Sin embargo, debemos dar estos mensajes para restaurar las verdades en nuestra mente y predicarlas a los demás. Y tenemos varios casos en que se une lo que es lo espiritual con el cuerpo. Tenemos el caso del profeta Elías, por ejemplo, que después de aquella oportunidad de haber luchado contra los profetas de Baal, incluso que hasta cayó fuego del cielo, corrió delante del carro del rey apóstata, del rey Acab, y entonces se cansa y se pone a dormir. Y lo despiertan en medio de la lluvia ante la amenaza de una mujer ramera, Jezabel, ante una amenaza de muerte. Y en ese estado, cansado, con sueño, había dormido ahí bajo la lluvia, el profeta pierde su fe y huye ante la amenaza de esta reina apóstata. Ahí tenemos una relación de lo que interfiere, de lo que puede actuar en nuestra vida espiritual, en nuestra mente, porque está unido el cuerpo, como decía el versículo, a nuestro culto racional. También lo vemos en el caso de Moisés, que Moisés ya, este varón que era el hombre más manso de la tierra, ya pasado el tiempo, pierde los estribos y se atribuye la gloria a sí mismo cuando golpea la roca y sale el agua. Ya habían pasado muchos años, ya él estaba cansado nuevamente, estaba avanzado en la edad y entonces tuvo ahí un pecado, porque el cuerpo influye sobre nuestro estado espiritual. Y el Espíritu Profecía señala en Joya de los Testimonios, en la página 103, lo siguiente, que dice así: me fue presentado el actual debilitamiento de la familia humana. Cada generación se ha estado debilitando más y la enfermedad, bajo todas sus formas, aflige a la especie humana. Miles de pobres mortales con cuerpos enfermizos, deformados, con nervios destrozados y mentes sombrías arrastran una mísera existencia. El poder de Satanás sobre la familia humana aumenta. Si el Señor no viniese pronto a quebrantar su poder, la tierra quedaría despoblada antes de mucho. Y muchas personas cotidianamente o del mundo tienen los nervios destrozados porque está describiendo nuestro estado social ahora aumentado
muchas veces más que con respecto a los tiempos de ella. Y dice que mentes sombrías, porque se anubla el pensamiento, la coordinación se va perdiendo si nuestro cuerpo no está en buena forma. Y dice que arrastran una mísera existencia. Quizás nosotros ya gozamos de años esta luz maravillosa, pero hay personas que no la tienen, el vecino, el que vende en el supermercado, alguna persona que no es religiosa, y sin embargo este pueblo no la valora muchas veces. Sigue diciendo la cita: se me reveló que el poder de Satanás se ejerce especialmente sobre los hijos de Dios. Muchos me fueron presentados en una condición de duda y desesperación. Las enfermedades del cuerpo afectan la mente. Un enemigo astuto y poderoso acompaña nuestros pasos y dedica su fuerza y habilidad a tratar de apartarnos del camino recto. Y demasiado a menudo sucede que los hijos de Dios no están en guardia y por lo tanto ignoran sus designios. Satanás obra por los medios que mejor le permite ocultarse y a menudo alcanza su objetivo. Ahí concluye la cita. Y aquí menciona de la duda, de que se presenta desesperación, porque pareciera ser que cada vez se confía menos en los remedios naturales. Pareciera ser que gana más terreno esta medicina alópata de los hospitales, las clínicas, una medicina del mundo que sabemos ya ha quedado comprobado de que es comercial, de que desea crear enfermos crónicos para ir constantemente al hospital en tratamiento y comprar continuamente ciertos medicamentos. No es que el médico sale de la casa para sanar, o que la farmacia sacó un nuevo remedio, los laboratorios para sanar. Es una cosa comercial, pero Dios nos ha dado una medicina superior. Y qué pena que esta cita menciona que muchos están en una condición de duda con esta otra medicina. Pero no importa, nosotros tenemos 8 remedios naturales que el Señor ha mostrado a su pueblo y que debemos confiar en Él. Ya seguramente algunos de los que están escuchando los ha conocido: la dieta, el ejercicio, el agua, la luz solar, la temperancia, el aire, el descanso y la confianza en Dios. Y vamos a entrar ya en nuestro mensaje de salud y las enfermedades de hoy, y vamos a tocar algunos solamente. Por ejemplo, el agua, que parecía ser tan simple, pero que es muy importante y que se ingiere tan poca, porque sobre todo en los tiempos de invierno, como acá en Chile, que hace bastante frío y que por el frío mismo, entonces se bajan los niveles de consumo de este vital elemento. Pero hay enfermedades que van en directa relación con el consumo del agua. Por ejemplo, las personas que tienen tos, tienen mucha tos, o les afecta con una sensación de un catarro en la garganta. También el no consumir agua, tenemos infecciones en la vejiga. También está relacionado con la glucosa alta en la sangre. Esto, ojo, con los diabéticos, con la gente que padece esa enfermedad. También las consecuencias son sensación de mareos, fatiga, que anda cansada la persona, sin ánimo, la boca seca, y todo esto puede ser por falta de agua. Claro, hay otros elementos que podrían estar interviniendo, pero estos son en forma directa. También el beber agua se puede reducir la cantidad de remedios que las personas ingieren, porque hoy en nuestra sociedad se da esto de moda, que andan hasta con pastilleros, una pastilla para esto, una pastilla para otro, y muchos remedios que le da el gobierno. Entonces, el beber agua puede reducir esta cantidad de remedios, disminuye también la inflamación y protege el riñón. En otras oportunidades he comentado de que toda enfermedad es un tipo de inflamación. Entonces, al consumir abundantemente el agua,
disminuye esos daños y protege al riñón. Y también tenemos que nuestro hígado es afectado también por el agua, por mencionar algunos casos. Se recomienda, vamos a decir, 30 mililitros por kilo de peso. O sea, supongamos que una persona pesa 80 kilos, o como ustedes están allá en Estados Unidos, entonces hablaríamos de 176 libras. En una persona de 80 kilos o 176 libras, a 30 mililitros, entonces nos daría 2.400 mililitros, o sea, aproximadamente 2 litros y medio de agua para una persona que pesa 80 kilos. Más o menos ahí se mueve, por eso se habla siempre de 2 litros mínimo de agua diario. Y al no consumir esta cantidad, hay una palabra muy interesante que es la deshidratación. Muy importante esta palabra porque puede dañar el riñón, puede dejar la sangre espesa y así es como se forman los trombos. O sea, la trombosis puede dar, aumenta el riesgo de trombosis en las personas que consumen poca agua, porque le coagula la sangre en el interior de la vena. Me acuerdo tristemente de una experiencia que tuvimos allá hace años, allá en el campo, cuando estábamos viviendo allá, porque nosotros estuvimos viviendo como familia 7 años en el campo. Y allá tuvimos que volver por motivos de económicos, porque la situación económica. Pero es el deseo de Dios que salgamos en algún momento a vivir donde el Señor quería. Ya conocimos a un hermano, el hermano Plácido, de la Iglesia Adventista de la Reforma. A veces él me invitaba a la iglesia y compartía, y uno tiene que ir donde lo inviten. Y este era un hombre muy consagrado, muy buena persona, ya tenía su edad, tenía barba blanca, el pelo blanco y firme su contextura y muy consagrado. Pero un día le dio un ataque de trombosis. Se le hizo un coágulo en la pierna y eso le afectó la mente. Porque este hombre que era muy especial, muy dedicado a Dios, ahora usted lo veía en la bicicleta yendo para el campo, para allá y para acá, y andaba con una radio, escuchando partidos de fútbol, lo que él nunca había hecho, y escuchando música en la radio, música del mundo. Así que le cambió, para mí fue una sorpresa ver este cambio, y ya estuvo así por varios meses, me parece unos 6 meses o algo así, y ya después volvió a la normalidad. Pero fue por causa de una trombosis, por una coagulación en la sangre. Él también era vegetariano y tenía una alimentación muy sana. Pero la deshidratación puede provocar este tipo de cambios en las personas al provocarle una trombosis. Porque como dije recién, la sangre se pone espesa. También la deshidratación provoca ataques cardíacos, problemas de circulación, baja la presión también. En condiciones normales, el agua del cuerpo se pierde por la piel. Puede llegar esta pérdida a los 800 mililitros. O sea, estamos hablando de casi 1 litro de agua perdida solamente por vivir, por caminar, por hacer cosas simples, comunes. No estamos hablando de hacer ejercicio, de correr, de hacer algún deporte, no. Simplemente por las cosas cotidianas de la vida se pierde casi 1 litro de agua. Se le conoce a esta situación como pérdidas insensibles del agua. Así que es muy importante. ¿Y cómo saber? Tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cómo saber si estamos deshidratados? Esta es una pregunta que vale la pena contestar. Unos síntomas es cuando hay mal aliento en la persona o halitosis, que también se le conoce, pero puede ser por otras razones también el mal aliento. Pero es un síntoma de una deshidratación, puede ser una deshidratación. Mareos también le da a la persona por falta de agua. Dolor de cabeza, que es tan común hoy en día, que la gente no sabe por qué le duele la cabeza. Se siente la persona con un malestar, cansancio, que a veces se acuesta cansado y se levanta cansada la persona. También la irritabilidad, que anda enojada y eso es también un síntoma de falta de agua. Es una deshidratación que le está afectando.
La sensación de presión o dolor en el vientre, también ahí es otro síntoma. O sea, lo ideal de este 2 litros que hemos hablado sería tomarlo, este líquido, solamente agua pura. ¿Por qué no estamos incluyendo los jugos o algunas infusiones? Porque el riñón debe hacer un esfuerzo mayor para producir la orina que al tomar jugo o algo que traiga el agua. Estamos hablando de 2 litros de agua pura. Si es filtrada, mucho mejor. Claro, hay excepciones como el agua con limón, que es muy bueno, o el agua con romero, que vamos a comentar de ahí, el romero de las cualidades que tiene también. Porque también Dios dejó en las plantas, en lo natural, también dejó remedio. El agua es muy buena tomarla en ayunas. Regula el tránsito intestinal. Mejora el funcionamiento del aparato digestivo. Ayuda a disolver y a absorber los nutrientes del desayuno. Así que muy bueno el tomarse, o muy buen hábito, tomar agua, y si fuera agua con limón también es muy bueno. El agua combate la insuficiencia renal también, este importante órgano del cuerpo, y las infecciones urinarias, o también llamada cistitis. Esta cistitis o esta infección es una inflamación de la vejiga urinaria causada por un tipo de bacteria llamada Escherichia coli. Esto resulta, los síntomas de tener esta infección, en ganas de orinar, sangre en la orina y ardor al orinar también. O sea, es bastante molesto, producido por esta bacteria, o sea, una infección. Y todo eso viene por la falta de ingerir líquido del agua específicamente, porque esto arrastra las bacterias que se acumulan en la vejiga, que causan la infección. Así que, y esto es común en las mujeres jóvenes sobre todo, porque tienen que estar constantemente tomando antibióticos para tratar la cistitis. Otro síntoma de deshidratación es la tos espesa, o sea, una tos muy, muy fuerte, muy espesa. Se forman flemas en los bronquios, se torna un catarro, se forma un catarro muy espeso, y la garganta y es simplemente por falta de agua. O sea, el agua ayuda también, no solamente acá en los catarros, sino en la sinusitis, en el asma, en la bronquitis crónica, aunque no las erradica, claro, no las saca, pero disminuye notablemente los efectos de estas patologías. Así que una persona que está bien hidratada tiene mucho más fuerza para resistir estas patologías. Y recién mencioné de que el agua tiene que ver con la diabetes y la glucosa muy alta en la sangre. Esto es algo muy desconocido, que tenga estos alcances, este vital líquido. La otra vez, me acuerdo, escuché a un doctor hace un tiempo atrás que contaba la siguiente experiencia, hablando del día a día de alguien que trabaja en el hospital, en la zona de emergencia, donde llegan los enfermos graves y rápidamente tienen que atenderlos, llegan de emergencia. Y él decía que cuando llega una persona con 400 de glucosa, todo el mundo se asusta, todo el mundo se preocupa. El paciente es llevado lo más rápido que se puede a inyectarle un suero y se le pasa insulina por la vena. Y él dice, este doctor señala, que la mayoría de los casos, estamos hablando de 9, por ejemplo, 9 de cada 10, esto no es necesario. Debido a que solo el hecho de tener la glucosa alta en sangre a más de 400 no es una emergencia médica, dice él. Si el paciente no está en una verdadera emergencia médica, como una cetoacidosis, por ejemplo, o un coma hipermolar, que es un estado, este estado hipermolar es una de las complicaciones agudas de la diabetes, en este caso la diabetes mellitus. O la cetoacidosis que estoy mencionando es una complicación de la diabetes causada por el aumento de los niveles de cetona en la sangre, que provocan sed excesiva, la persona le da mucha sed, una micción frecuente en el baño, o fatiga y vómito.
Si tuviera un paciente que llegara con 400 y tuviera cetoacidosis o coma hipervolar, esto sí es una emergencia, decía él. O simplemente el hecho de que se haya medido el paciente su azúcar en sangre le dio 400, o sea que le dio alta, pero está asintomático, al ingresar la insulina en la vena para bajarle bruscamente su glucosa en sangre, se le causa más daño que bien. Aquí se puede provocar, por ejemplo, ataques cardíacos. Se puede provocar un accidente cerebrovascular al proceder de esta forma. En estos casos, el paciente, si empieza a tomar agua, se empieza a recuperar de esta condición. Increíble cómo la deshidratación le aumentó el azúcar en la sangre y al consumir esta agua, entonces se empieza a recuperar. El beber agua para los diabéticos hace que la glucosa en sangre se diluya y además ayuda a que el riñón elimine el exceso de ella. Así que aquí estamos viendo la importancia de este remedio natural que mencionamos, uno de los 8, con el espíritu de profecía. Que el agua es realmente, bien utilizada, un gran elemento. En el Ministerio de Curación, en la página 181, dice así: estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y de los hombres. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir a la enfermedad. Y eso es lo que hemos estado viendo a través de los ejemplos del riñón y de las distintas enfermedades, que el agua ayuda a resistir la enfermedad. Y entonces un buen hábito es consumirla, pero ahí vimos que entre 2 a 2,5 litros era bueno y muchas veces no se hace. Por eso un buen ejemplo es tener una botella, ya sea con agua, ya sea en la oficina, en el trabajo o en la casa misma, para ir midiendo cuánto líquido estamos consumiendo. Ojalá 2 litros o 2,5 litros, dependiendo de la persona, pero más o menos ahí se mueve. Los nefrólogos, cuando llega un paciente, lo primero que le hacen es recomendar a la persona, al paciente, beber mucha agua, porque esto hace que la arenilla que van formando los calcos, estamos hablando de los riñones, se vaya disolviendo, evitando la formación de cristales o cálculos. Así que tiene muchos múltiples beneficios. También la migraña crónica que se ha realizado en mujeres jóvenes es por la deficiencia del nivel de agua en su organismo. Ahora, ¿qué pasa con la oración cuando uno está enfermo? También tenemos otra herramienta ahí, pero que muchas veces no es respondida porque no cumplimos, no hacemos la voluntad del Señor. Esto también es muy importante para restaurar esta salud y ser como Juan el Bautista, que tenía una alimentación muy limitada porque él iba a prepararle el camino al Señor Jesús, y esa también es nuestra labor. Y dice que él debía tener una constitución física sana para poder dar el mensaje, como recién dijimos. Pero también Dios dejó lo que es la oración para aquellos que sufren, aquellos que están enfermos, pero que sin embargo muchas veces las oraciones no son respondidas. Vamos a ver este caso. En Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 469 dice así: entre los adventistas hay algunos que no prestarán oído a la luz que les fue dada con respecto a este asunto. Hacen de la carne parte de su régimen y son aquejados por la enfermedad. Hay muchos hermanos que lamentablemente ellos siguen comiendo carne, siendo adventistas, ya llevan 5, 7, 10 años y nunca la han dejado. Acá dice que no prestan oído a la luz que el Señor nos ha dado como pueblo, y dice que son aquejados por la enfermedad. Sigue diciendo la cita: mientras están enfermos, sufren como resultado de su propia conducta errónea,
y piden oraciones de parte de los siervos de Dios. Y aquí viene lo que queremos destacar. Pero ¿cómo puede el Señor actuar en favor de ellos cuando no están dispuestos a hacer su voluntad? Cuando rehúsan prestar atención a la instrucción divina con respecto a la reforma pro salud. Es muy fuerte esta cita y nos muestra por qué el Señor no le responde a esas personas porque no hacen la voluntad de Él. Y pone el ejemplo de la carne, pero puede ser cualquier otra cosa también. Dice que piden la oración a los siervos de oren por mí, mientras ellos no ponen su voluntad en las manos de Dios. Y ahí lo que decía anteriormente, otra cita, que no hay fe. Tienen dudas, están entre el mundo y la iglesia. Y por eso que hay sufrimiento y hay tantos enfermos, que es una pena. Ahora, si nosotros estamos hablando de los riñones también con el agua, también voy a presentar un poco la fisiología de los riñones, el funcionamiento y el daño que se le puede producir a este importante órgano para que aprendamos y nos fortalezcamos para tener esa visión de vida, de hábito y espiritualmente nos puede ayudar también. Vamos a decir que los riñones filtran la sangre, una de las funciones principales. También, algo que muchos no saben, que producen distintas hormonas. Ayudan los riñones a absorber minerales, producen orina, neutralizan ácidos y eliminan las toxinas. Los daños en el riñón muchas veces no se sienten porque pueden seguir igual trabajando. Cuando los riñones llegan a un 25% de su capacidad, que ya ha disminuido bastante, ahí recién se manifiestan las enfermedades o los síntomas. Por eso a lo mejor usted nunca ha tenido problemas de riñón, pero no quiere decir que su riñón esté bueno, porque se le conoce a este estado como enfermedad silenciosa. Entonces uno debe fijarse en los síntomas que puede tener el individuo. Que usted dice, yo no tomo agua, no me pasa nada, pero va a llegar un momento a través de los años en que sí le puede afectar gravemente. También los medicamentos tienen efectos secundarios. El exceso de sal también lo daña, mucha sal en los alimentos, o digamos, los alimentos ricos en sodio. La falta de agua que evita la eliminación de toxinas tan importante y la formación de cálculos renales. Los alimentos con azúcar también provocan el daño a los riñones, la presión alta, diabetes, insuficiencia renal crónica, una serie de problemas, sobre todo cuando se consumen proteínas de origen animal. A los que comen carne, como recién lo mencionamos, que todavía hay adventistas que comen carne, pero las proteínas de origen animal generan ácido úrico y en el cuerpo se produce una acidosis, o sea, un exceso de trabajo en los riñones, ya que ellos tienen la función de filtrar las proteínas para no ser eliminadas por la orina. Y entonces esa es la labor que ellos también tienen. Otro daño que se hace a este importante órgano es retener mucho la orina, posponer mucho el momento de orinar. Esto favorece las infecciones en el cuerpo. También el fumar. Claro, nosotros no fumamos, pero quizás este material le llegue a alguna persona que está sufriendo adolorida o está sufriendo alguna enfermedad de los riñones. El fumar le hace daño a los pulmones, le hace daño al corazón y también a los riñones, que es lo que estamos comentando ahora. Produce proteinuria o proteína en la orina. Esta proteinuria es una señal de que está funcionando mal los riñones, porque esas proteínas deberían ir al cuerpo, no que salieran por la orina. Quedarse sentado y no hacer ejercicio, o sea, el sedentarismo, también daña nuestros riñones. Sentarse por periodos largos está asociado con enfermedades a los riñones. Por eso que siempre esta maquinaria humana tiene que estar en movimiento. Hay que hacer algún tipo de ejercicio, de acuerdo a la persona.
de acuerdo a su estado. Pero las personas ven como algo bueno estar sentado ahí todo el día sin hacer nada. Pero eso es lo peor. Y también afecta a los riñones. No dormir bien, no dormir lo suficiente, también daña a nuestro riñón. Al no tener un buen ciclo del sueño, está relacionado con el mal funcionamiento del riñón. El consumo de alcohol también lo daña. Bueno, nosotros no consumimos alcohol, pero también lo afecta. Estos son síntomas de daño renal. Es el dolor también de la espalda baja. Se sienten dolor en el lado izquierdo, en el lado derecho, porque hay dos riñones, entonces a veces duele el lado izquierdo o el lado derecho. Eso es una advertencia de un daño renal en el organismo. También, otra manera de saber si acaso estamos dañados en el riñón son las erupciones. Estos granitos que salen en la piel o la picazón que empieza a tener la persona y sequedad. Porque los riñones eliminan los desechos de la sangre, así también como la función del hígado que vamos a presentar, que me sorprendió que hace un tiempito hice un video, una predicación acerca del hígado con las propiedades y cómo la forma de desintoxicarlo. Y ahí lo pusimos en internet y hubo muchas visitas, mucho interés. Porque aunque pareciera que no, hay enfermedades en el pueblo de Dios. Hay personas que están sufriendo mucho. Para ellos son todos estos consejos para que se pueda restaurar esa persona. Así que, así como el hígado, los riñones también eliminan desechos de la sangre. Y al no sacarlos, al no expulsarlos fuera del organismo, producen erupciones, producen picazones y sequedad. Se usan cremas, ¿no es cierto? Le venden los doctores, los médicos, pero no ayudan porque el problema viene desde adentro, no está en la superficie, no está en la piel, sino que es problema del mal funcionamiento de los órganos del riñón. También otro síntoma son los cambios en la función urinaria, o sea, cuando la persona va al baño, orina, le sale una orina espumosa. Si usted ve que su orina es espumosa o burbujeante, quiere decir que hay un tipo de grado de deterioro. También las personas que se levantan en la noche a orinar, orinan mayor cantidad o a veces orinan muy poco. Ese vaivén es síntoma de un problema. También cuando se orina muy oscuro, también esto está relacionado de los riñones con la hinchazón que se puede producir en el cuerpo porque los riñones no están eliminando el exceso de líquido en el cuerpo. Esto puede provocar hinchazón en la cara, por ejemplo, o en las piernas. Es muy frecuente que la gente diga se me hinchó el tobillo o se me hinchó el pie. Estos son síntomas de un daño renal agudo. También tenemos nosotros la fatiga, que la gente no tiene fuerza, no tiene energía o está debilitada. Porque hay una hormona que se produce en los riñones que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina estimula la médula ósea, ahí donde para formar los glóbulos de la sangre, los glóbulos rojos, que transportan oxígeno. Entonces, cuando esta hormona disminuye, la entrega de oxígeno a la célula provoca fatiga y debilidad porque hay menos oxígeno. Y aunque usted descanse, la persona se siente cansada. Estamos viendo que es muy importante este órgano y que debemos conocerlo, que es desconocido también para muchos, pero aquí estamos compartiéndole para mejorar su situación corporal y también que le va a ayudar a estar mejor con su relación con Dios. Las enfermedades que se pueden producir en el riñón son cáncer, también pueden ser cálculos o piedra a los riñones, infecciones. Hay varias que se pueden producir. Tenemos la glomerulopatía. Esta glomerulopatía tiene que ver con la proteinuria, que es sedimentos en la orina de cuerpos grasos que hay ahí también, por el asunto de una mala alimentación. Todos esos daños puede tener este órgano. También la trombosis de la vena de los riñones, también eso es una enfermedad. Y tenemos la enfermedad renal poliquística, que como la palabra lo dice, son
múltiples quistes que afectan a este importante órgano. Ya avanzando en esto, tenemos también la insuficiencia renal terminal o nefropatía terminal. Aquí ya cuando se requiere diálisis o trasplante de riñón, ya eso es más grave, ya eso es como lo último, ya. Así que este órgano tiene múltiples funciones, como recién dije, también regula el agua en nuestro organismo, ya que es muy importante eso, como los líquidos que recién dije, e hinchazones. Al disminuir el agua en nuestro organismo, disminuye también la cantidad de orina. Regula esta función para evitar que nos deshidratemos. Es el encargado de manejar todo eso para evitar la pérdida excesiva de agua. Regula el pH. O sea, cuando hablamos de pH, estamos hablando de la acidez o la alcalinidad interna que la regula nuestros riñones. El pH quiere decir el poder hidrófilo de la sangre. Yo tengo 2 libros que por la gracia de Dios he escrito y que habla justamente de este nivel de equilibrio que debe haber en nuestro cuerpo de acidez y de alcalinidad. Y cómo se ha ocultado el hecho de que la alcalinidad en un medio alcalino no puede vivir enfermedades patógenas de cáncer, por ejemplo, o tumores o cosas así, porque está alcalino. Entonces, el órgano que se preocupa de esa labor, de esa función, es justamente el riñón. Un riñón en mal estado no puede entonces regular bien el pH de la sangre. Y ahí muestro en los libros, muestro cómo los alimentos que ayudan a alcalinizar, la limpieza que se debe hacer en el cuerpo interna, uno se llama Enfermedades, Conspiraciones y Profecías, y el segundo libro se llama La Verdad Oculta, donde doy todo tipo de recetas, de remedios naturales para las personas. Entonces, al tener un buen estado en nuestro riñón, entonces podemos tener un mejor grado de alcalinidad y entonces todo el cuerpo empieza a fortalecerse en contra de las enfermedades. Los riñones ayudan también a regular la presión sanguínea. Esta presión es muy importante porque, aunque también es otra enfermedad silenciosa, puede afectar el cerebro, puede afectar el corazón o puede formarse lo que se conoce como corazón de buey debido a la presión, aparte de los zumbidos en el oído y cosas así, pérdida del equilibrio. Al generarse un corazón de buey, pues la fuerza que tiene que hacer el corazón, cuando sube entonces, por ejemplo, una escalera o hace ejercicio, se cansa rápidamente. Así también afecta el no tener riñones sanos. También los riñones estimulan la producción de glóbulos rojos. La hormona eritropoyetina que recién mencioné, que está en los riñones, regula también el metabolismo de varios minerales para que esté en condiciones normales, así que tiene muchas funciones. Pero también tiene que ver cómo trabaja con la vitamina D, o sea, produce vitamina D, es muy importante para la formación y crecimiento de los huesos, sobre todo en los jóvenes, en los niños quiero decir. Ahora vamos a pasar al hígado, que está muy relacionado también, que son importantes estos órganos porque supongamos que una persona está enferma de cáncer y hay que tratarla. Por lo general, los médicos naturistas lo que se recomienda es una limpieza de intestinos, de hígado y de riñón. Esos 3 elementos para poder limpiar ese organismo, sacarle las toxinas y que se vuelva más alcalino. Entonces debemos conocer también el hígado porque es una parte fundamental para poder restaurar a una persona que está grave, que está enferma. Vamos a decir que es el órgano más grande del cuerpo y que hay cosas que arruinan este órgano importante. El hígado tiene múltiples funciones. Vamos a decir que son aproximadamente como 500 funciones distintas. Es muy completo. Como la digestión, también regula el metabolismo, elimina toxinas y además es reserva de nutrientes, guarda vitaminas, tiene grandes funciones. Y las cosas que dañan a este importante órgano son las grasas trans, por ejemplo, que se producen por un proceso de hidrogenización
que le inyectan o lo mezclan con hidrógeno algunos alimentos que se venden en el supermercado, como recién les dije, como la margarina. Esa imitación de lo que es la mantequilla, la margarina es muy perjudicial y tiene grasas trans que dañan este importante órgano. También los aceites vegetales, esos aceites vegetales baratos, refinados que venden por ahí, no son convenientes. Y lo mejor es consumir aceite de oliva extra virgen, o sea, prensado en frío, ya que es una buena alternativa. También los alimentos procesados provocan también aumento del azúcar en la sangre. Esto provoca la muerte de las células hepáticas, como la cirrosis hepática, y también se le atribuye la demencia a un mal funcionamiento del hígado. Y esto de la cirrosis no es que solamente se le da a las personas que consumen alcohol, a personas que se embriagan, sino que también hay vegetarianos que les da cirrosis. Y esto es por una mala combinación de los alimentos. Esto puede ser también muy grave. Otro elemento que daña el hígado es el alcohol. Nosotros no consumimos alcohol, pero quizá alguien que no es adventista pueda escuchar este mensaje, ya que el hígado tratará de convertirlo en algo menos tóxico, produciendo un elemento que se llama formaldehído, lo que también lleva a la enfermedad del hígado graso. Así que no es bueno consumir alcohol. El azúcar, específicamente la fructosa, daña el hígado. El azúcar, vamos a decir que son 50% fructosa y 50% glucosa. El jarabe de maíz, que también es dañino, el jarabe de ágave, son incluso hasta peor, porque el hígado metaboliza la fructosa y la transforma en grasa. Esto produce un alto riesgo de padecer hígado graso. Me acuerdo allá en una charla que estaba dando allá en Estados Unidos, y en la hora de almorzar o la hora de la once, de la cena, las hermanas usaban mucho el ágave, pensando de que es mejor que el azúcar. Pero no es así, porque tiene un alto contenido también de fructosa. También tenemos nosotros las aflotoxinas, que son microtoxinas, que son hongos que pueden producir cáncer al hígado y que vienen en cosas vegetales o en cosas naturales como el cacahuate o el maíz. Esto no es muy conocido. Acá en Chile al cacahuate se le dice maní, y esto puede traer estas aflotoxinas y pueden producir hasta cáncer de hígado. Por eso hay que tener mucho ojo y aprender para tener cuidado con ciertos alimentos, aunque son vegetarianos, aunque son naturales, hay que tener cuidado. La sal también aumenta la presión arterial en el hígado. Los suplementos vitamínicos, si son usados excesivamente, también lo dañan. Demasiado hierro, hay que tener todos esos cuidados. No consumir analgésicos o paracetamol, que hay ciertos medicamentos que tienen que ser metabolizados por el hígado y lo dañan específicamente. También tenemos nosotros que el propósito de Dios es conocer la fisiología, pero también que el hombre haga uso de las plantas, de las cosas, de los productos naturales de la tierra. Por ejemplo, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 453 señala: una y otra vez se me presentó que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, a su plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Y en este poquito tiempo que me queda todavía, quisiera hablarle un poco de la planta, específicamente del romero, que tiene muchas propiedades que también ayudan como otra herramienta para mantener nuestra salud. En el año 2000 se realizaron 10 estudios del romero, porque hasta los mundanos, hasta los científicos han notado que tiene muy buenas propiedades. Así que hace años atrás, en el año 2000, se hicieron 10 estudios del romero.
En el año 2020, esta planta ha experimentado más de 150 estudios por año, debido a sus cualidades de tener tantos beneficios para el organismo. Se puede consumir por infusión, o en polvo, o en hoja, dando un líquido color rojizo más o menos. También se usa como aceite y también como aditivo. También se usa para preservar alimentos, como lo vamos a ver. Contiene fenoles, que son potentes sustancias antioxidantes. En una charla que estuve dando allá en Maryland, estuve entregando, desarrollando un curso de 10 días para para formar médicos misioneros, y en una de las charlas, de las clases, me preguntaron qué son los polifenoles. Los fenoles o los polifenoles son, como recién dije, sustancias antioxidantes que muchas ya saben que cuando se oxida algo en el cuerpo, lo está destruyendo, está destruyendo el ADN, está envejeciendo al organismo. Entonces relanti- eh, un antioxidante detiene ese daño que se le produce al organismo y tiene muchos fenoles. Entonces el romero es un gran agente de antioxidantes. Dentro de las muchas propiedades que se encuentran en el romero está el ácido carnósico y también están los aceites esenciales. Vamos a decir que una de las cualidades del romero es combatir el cáncer, ayuda al cerebro y el corazón, protege también contra el envejecimiento. Siempre muy importante, y en forma personal siempre me ha interesado aprender más de cómo cuidar nuestra mente, nuestro cerebro. También hay otros alimentos que lo ayudan, como la lecitina o las pasas arrugadas, la uva arrugada, que se le conoce aquí, se le llama pasas en Chile, que tiene elementos que ayudan a la corteza cerebral para tener la mente más clara y poder tener esa comunión más directa con Dios, no perderla. Ayuda esta planta contra la inflamación. Y como recién dije, toda enfermedad tiene que ver con un grado de inflamación. O sea, al combatir la inflamación, también combate los dolores. Se usa como anestesiante muscular. También se aplica en las heridas. Como es un antiinflamatorio, también ayuda en la artritis, que es una inflamación también, que ahí provoca dolores. Es antiinfecciosa, o sea, contra las infecciones. Este romero es muy bueno. Los científicos en el laboratorio han visto que el romero neutraliza las células tumorales también. Al consumir agua con romero, ellos vieron de que 4 a 6 semanas disminuía las células oxidantes. Como recién dije, mejora la memoria, afecta el cerebro, ayuda en el cerebro, ayuda en el estado de ánimo. El aceite romero, que ya esto es más concentrado, previene el envejecimiento. Ayuda con la artritis también, como recién dije. Eso es lo que es el extracto de romero, o sea, el aceite romero, que lo venden en las tiendas cuando hay distintos tipos de aceites especiales, de flores, de jazmín, de distintas cosas, y entre ellos está el aceite de romero, que es muy bueno. Ayuda también, dentro de sus propiedades, a la pérdida del cabello. O sea, si usted por 6 meses, entonces se lo aplica, le va a ayudar a regenerar su cabello. También, como todas las cosas, hay que tener cuidado, porque un exceso de romero puede provocar vómitos o estreñimiento. Así que lo que se recomienda es no superar las 2 o 3 tazas de romero por día. O sea, vamos a decir que yo recomendaría 2 tazas, pero más que eso no sería recomendable, no sería bueno. Más de 2, más de 3 tazas no sería recomendable. También se puede consumir 1 o 2 cucharadas de romero en polvo al día, de las cucharadas pequeñas de postre. También tenemos que cuidarnos en eso, etcétera, etcétera. Ya el tiempo se me ha terminado. Hay muchas cosas que podemos compartirle, pero ya el tiempo se nos está yendo. También tenemos los fomentos que se pueden aplicar con hidroterapia para
para muchos beneficios que se aplican en dolor al pecho, espasmos musculares, para producir sueño, eliminación de toxinas. Ha dejado todo un campo el Señor para sus hijos, para protegerse y para compartir con otros, para que no estén enfermos. En, en, en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 355 dice: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y eso es lo que hemos querido compartir en esta hora, estos remedios que son los que Dios indicó, que son los agentes de la naturaleza. Que el Señor nos ayude para tener fe en la medicina que el cielo nos ha entregado. Y ya hemos visto cómo no se equivoca el Señor, cómo las propiedades que tiene este organismo y también los cuidados que uno debe tener, porque hay mucho sufrimiento en el pueblo de Dios. Lamentablemente hay hermanos que sufren y hay que tratar de ayudar al doliente, al que está postrado. También el Señor no nos deja solos y nos da la herramienta de la oración, como recién dije en Santiago 5, 14, 15 dice: ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor Jesús lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Gloria a Dios por eso. El Señor está preocupado de tu parte corporal, de tu cuerpo, de tu espíritu, de tu situación espiritual. Y dice que te serán perdonados los pecados. También ha dejado todo este abanico de herramientas, porque Jesús es el médico de los médicos. Él quiere sanarnos tanto física como espiritualmente. Él va a la raíz del verdadero problema de nuestra salud física, de la enfermedad, que es el pecado. Dios nos ayude, mis hermanos, para estar viviendo de acuerdo a esta luz, para poder apreciarla, entenderla, y así sea parte fuerte, sea el brazo derecho del mensaje del tercer ángel que el Señor quiere que nosotros demos. Y así se abrirán las puertas que puedan estar cerradas, las puertas de los corazones, para llegar con las verdades bíblicas, empezando por la salud en algunos casos y ayudando a aquel que está sufriendo. Comenzamos este mensaje diciendo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria al Señor por eso. Estoy muy contento de haber compartido nuevamente con nuestros hermanos allá de Estados Unidos el fuerte clamor final. Y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a todos los que escuchan, a los que ven. Que el Señor Jesús les bendiga a todos ricamente.